Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que de verdad está que arde. Y es que la farándula turca nunca decepciona. Si son nuevos por aquí, un gran saludo y bienvenidos a la familia. Aquí hablamos de todo lo que ocurre en el mundo de las series, las películas y por supuesto, los chismecitos que nos encantan. Si son fans de los dramas turcos, ya saben que este es su lugar. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y para los que ya son parte de la comunidad, gracias por estar siempre. Son lo máximo. Hoy vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, un cambio radical que ha sacudido a la farándula turca y que francamente nadie, pero nadie, esperaba. El título lo dice todo, y seguro que ya saben de qué estoy hablando. Hande llamó a Kerem tras mudarse con Gamze, el cambio que nadie esperaba. Ya se imaginan el revuelo, ¿verdad? Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, una mujer que siempre ha sido noticia por sus relaciones sentimentales, y Kerem Bürsin, otro bombazo de actor, guapo y talentoso que además fue su pareja en la exitosísima serie Love is in the Air, y ahora una llamada después de que ella se muda con otra persona. El drama está servido. Para los que no estén tan familiarizados con el mundillo, hagamos un pequeño resumen. Hande y Kerem, como ya dije, fueron pareja en la vida real después de protagonizar Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, la serie fue un éxito rotundo y claro, los fans soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Y así fue, al menos por un tiempo. Hubo fotos, paseos, muestras de cariño públicas, y parecía que su relación iba viento en popa. Pero como suele ocurrir en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos corazones rotos. Después de la ruptura, Hande comenzó una relación con el empresario turco Hakan Saban. Y ahora, viene lo fuerte, se ha mudado con él. Gamze, la persona a la que el título del vídeo se refiere, es la hermana de Hande. Y es que según las fuentes, Hande y Hakan han decidido dar un paso más en su relación, consolidando su noviazgo con una vida en común. Por otro lado, Kerem Bürsin, después de su relación con Hande, no ha tenido ninguna relación pública de largo recorrido, al menos que sepamos. Ha estado centrado en su carrera, trabajando en nuevos proyectos y, por supuesto, disfrutando de la vida. Ahora, volviendo al meollo del asunto, la llamada. ¿Por qué Hande llamaría a Kerem después de mudarse con su nuevo novio? ¿Qué significa esto? ¿Hay algo más detrás de esta aparente inocente comunicación? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y de las hipótesis, basadas en lo que sabemos, en los rumores y en la información que tenemos disponible. Lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto. Después de una ruptura, especialmente cuando ha sido mediática como la de Hande y Kerem, es normal que haya un periodo de distanciamiento. Pero con el tiempo las aguas se calman, las heridas cicatrizan y muchas veces, la gente puede llegar a ser amiga, o al menos, mantener una relación cordial. Una de las hipótesis más plausibles es que la llamada haya sido simplemente para charlar, para ponerse al día. Quizás con el paso del tiempo han logrado mantener una amistad, una relación de respeto y cariño. Puede que Hande haya querido contarle algo sobre su nueva vida, sobre su mudanza. O quizás Kerem simplemente la llamó para felicitarla, para desearle lo mejor en esta nueva etapa. Otra posibilidad, un poco más rebuscada pero no imposible, es que la llamada haya sido por motivos profesionales. Ambos son actores con mucho éxito, y es posible que hayan coincidido en algún evento, que hayan tenido algún contacto relacionado con su trabajo. A lo mejor han hablado de algún proyecto en común, o de alguna colaboración futura. Pero, claro, la pregunta del millón es ¿por qué ahora? ¿Por qué llamar justo después de que Hande se muda con Hakan? Esto es lo que realmente llama la atención. ¿Será que la mudanza ha despertado algo en Hande? ¿Será que al dar este importante paso en su relación con Hakan, ha sentido la necesidad de cerrar un círculo, de hablar con Kerem? Los fans, por supuesto, ya están teorizando a tope. Algunos creen que la llamada podría ser una señal de arrepentimiento, de que Hande aún siente algo por Kerem. Otros, más realistas, opinan que simplemente es una muestra de madurez, de que han logrado superar el pasado y pueden mantener una relación de amistad. Y no olvidemos que la prensa turca es muy dada a exagerar y a crear historias donde no las hay. Es posible que la llamada haya sido algo muy simple,
pero que se haya magnificado por el simple hecho de ser ellos dos los protagonistas. Los paparazzi, como siempre, están al acecho buscando la foto, la noticia, el chisme que haga explotarla. Redes sociales. Lo que sí es seguro es que la llamada ha generado mucha expectación. Todos quieren saber qué se dijeron, de qué hablaron, cómo fue el reencuentro telefónico. Y claro, el simple hecho de que se haya conocido la existencia de la llamada es ya un indicativo de que algo importante está pasando. En este tipo de situaciones, la discreción es clave. Si Andy y Kerem están intentando mantener una relación de amistad, o simplemente ser cordiales, es importante que no se dejen llevar por la presión mediática, por los rumores y las especulaciones. Tienen que ser fieles a sus sentimientos y, sobre todo, proteger su privacidad. Es interesante también analizar el comportamiento de Hakan Sabanc, el actual novio de Ande. ¿Cómo habrá reaccionado ante la llamada? ¿Se sentirá celoso? ¿Confía en su relación con Ande? Son preguntas que de momento no tienen respuesta, pero que seguro que han estado en la mente de muchos. El mundo de la farándula es así, lleno de sorpresas, de giros inesperados, de amores y desamores que nos mantienen pegados a la pantalla. Y por supuesto los fans siempre están ahí, pendientes de cada movimiento, analizando cada gesto, buscando las pistas que les permitan desentrañar los misterios del corazón. Ahora bien, no podemos olvidar un detalle importante. La vida de Ande y Kerem, al igual que la de cualquier persona pública, está expuesta a la opinión de los demás. Hay que ser cautos con lo que se dice, con lo que se publica, porque las palabras pueden ser armas muy poderosas. Es muy fácil caer en la trampa de los juicios, de las etiquetas, de las críticas sin fundamento. Pero al final del día, lo importante es respetar la vida de los demás, sus decisiones, sus elecciones. Y por supuesto desearles lo mejor, ya sea en el amor, en el trabajo o en cualquier aspecto de su vida. En resumen, lo que sabemos es que Ande llamó a Kerem después de haberse mudado con Hakan Sabanc. ¿Qué significa esto? Pues no lo sabemos con certeza. Puede ser simplemente una llamada amistosa, una conversación trivial, o quizás algo más. El tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que este pequeño detalle ha generado una gran expectación, y ha vuelto a poner a Ande y Kerem en el centro de la atención mediática. Y hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de esta dosis de farándula turca. Recuerden que esto es solo una especulación, un análisis de los hechos que tenemos a mano, y que la realidad, muchas veces, es mucho más compleja de lo que parece. Si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle a me gusta, de compartirlo con sus amigos, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y por supuesto, de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la llamada fue importante? ¿Creen que hay algo más detrás? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No se corten. Compartan sus teorías, sus especulaciones. Siempre es un placer leerlos. Y por supuesto, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Allí también comparto mucha información, fotos, vídeos y por supuesto, sigo el ritmo frenético de la farándula turca. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver el vídeo, por estar siempre ahí, por ser parte de esta comunidad. Son lo máximo. Y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más farándula turca. Un abrazo enorme. Hasta la próxima.